¿Sí se va a oír? Shalom, ben Behesed, Meshen Yeshua Hamashiach Moshiach, ¿no? Esa era una palabra que hablaba Shalea Shaul, el apóstol Pablo, cuando decía, la gracia del Eterno sea con ustedes continuamente. Inclusive yo creo que el libro de Hebreos fue escrito probablemente por Apolos, pero por dirección de Pablo, porque era el signo en todas las cartas de Shalea Shaul de Pablo, que tenía un nombre hebreo que era Shaul, que significa solicitado. Hoy quiero hablarles acerca de algo que he escuchado muchas veces, que hablan acerca de que hay 7 años antes, que primero nos vamos a ir en el arrebatamiento. Esa palabra en griego es arpazo, ¿sí? Nazha en hebreo. Se piensa que va a ser antes de los 7 años en el cual el anticristo hará un pacto con la nación de Israel para que puedan reconstruir el templo, llegar a un acuerdo con los palestinos, y que después él se va a meter dentro del templo judío haciéndose proclamar Dios. En primer lugar, nosotros los judíos no creemos que un hombre pueda ser Dios. Más sin embargo, yo sí creo que Yeshua, que Dios estaba en Cristo, como dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne. Lo que yo quiero darles a entender es que el anticristo no viene de la descendencia del rey David. El anticristo viene de la tribu de Dan. Y sería muy difícil que el pueblo judío aceptara al anticristo, porque él no tiene credenciales para ser el Mesías, descendiente de David. De hecho, quiero que sepan una cosa, que en Israel hay descendientes del rey David, pero los rabinos no los aceptan como descendientes del rey David. Creo que hay una mujer judía que tiene un instituto de historia que habla acerca de la descendencia del rey David. Ella es descendiente del rey David, pero ella estaba comentando que los rabinos no aceptaban ni siquiera a un descendiente del rey David. Entonces va a ser muy complicado el asunto. Ahora, quiero hablarles acerca de que esto no es posible, de que nos vayamos en el rapto y que Israel va a sufrir y que después va a haber 7 años, porque eso no es bíblico. Los únicos 7 años que mencionan las escrituras vienen en el libro de Ezequiel. Pero quiero que leamos solamente estos textos, Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense en el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, de Jesús, y por la Dabar Elohim, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado, verso 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Aquí estamos viendo, vi las almas de los decapitados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. No habían adorado a la bestia, no han recibido en su frente y en su mano derecha la marca, ¿sí? Esta palabra en el griego significa pinchar con aguja, y es precisamente lo que se hace con el chip. Se pone en esta parte de aquí, en esta parte de aquí se pone el microchip, y en la mano derecha y en la frente, y no está hablando de una marca simbólica, sino de un microchip en la frente de la mano. Okay. El contexto de este capítulo 20 dice claramente que estos que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibido la marca en sus manos y su frente, dice, estaban decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, porque no habían adorado al anticristo, a la bestia, a ese sistema de gobierno que va a traer el anticristo. Y esto es la primera resurrección. Yo nomás les hago una pregunta: ¿dónde están los 7 años? Si aquí dice que estas personas fueron muertas por causa del testimonio de Jesús, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y esta es la primera resurrección, yo les hago una pregunta: ¿no sucede la primera resurrección en el arrebatamiento? Solo que haya más resurrecciones. Lo vamos a leer otra vez. Verso 4 de Apocalipsis 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que habían recibido la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Imagínense qué galardón, reinar con Cristo 1000 años. Dice 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Aquí está hablando claramente que esto sucede en la primera resurrección. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. Si no hay santidad, olvídense de la resurrección. Es un requisito para resucitar, la santidad, ser kadoshim, ¿sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde están los 7 años? El contexto dice que enfrentan a la bestia por no adorarla, son sacrificados, reinan con Cristo 1000 años y los otros muertos no vuelven a vivir hasta después de 1000 años. Esto es la primera resurrección. ¿Y cuándo sucede la primera resurrección? En el arrebatamiento. ¿Dónde están los 7 años? ¿Dónde está eso de que nos vamos y después aquí va a haber 7 años e Israel va a sufrir una gran tribulación? Ellos se van a quedar, la mitad del cuerpo de Cristo, el pueblo que cree en Jesús va a estar aquí en Israel, van a sufrir y nosotros nos vamos a ir al cielo. Eso es una doctrina herética. La palabra herejía significa jairesis en griego, significa diferencia de opinión o llevar una verdad al extremo o sin el contexto. Debemos ver varios varios pasajes de las escrituras. Vamos a ver otro texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esta es una Biblia que me ha servido porque es una Biblia de estudio hebreo, griego. Porque sabemos perfectamente que las escrituras fueron escritas hebreo, pero se tradujeron al griego, la Septuaginta, y después se tradujo también al arameo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Si leemos el capítulo desde Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí?, al verso 16, recordemos que la Biblia no tenía capítulos, es una carta de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, levantaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahí no termina el texto. Pero acerca de los tiempos, el contexto de la segunda venida, tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores del parto de la mujer encinta y no escaparán. En algunas traducciones dice fechas, en el griego dice kairos, ¿sí?, estación, cronos, tiempo. Pero no lo podemos traducir al griego porque Cronos era el dios del tiempo y creo que era uno de los hijos de Zeus. Pero es la traducción griego. Lo tenemos que traducir al hebreo. Lo que Pablo está hablando aquí es acerca de los tiempos. Moedim, esa palabra hebrea significa tiempos de fiestas judías. Pablo, como judío y rabino, sabía perfectamente que el Mesías vendría en una fiesta judía. Recordemos que Yeshua nació en una fiesta judía, la fiesta de tabernáculos, Sukkot, cuando los pastores tenían las ovejas en el campo, no las sacan en invierno. Ese es obvio, ¿sí? Sabemos que fue circuncidado al octavo día, que es Simchat Torah. Él resucitó en la fiesta de las primicias, otra fiesta judía. Él murió en la Pascua, otra fiesta judía, Pesach. Él mandó el Espíritu Santo en otra fiesta judía, Pentecostés. Faltan 3 fiestas, las 3 fiestas de otoño. Pablo está diciendo que tocante a los tiempos y ocasiones, no está hablando el sentido en griego, kairos o cronos. Veámoslo en la mentalidad de un judío del segundo templo, como fue el caso de Pablo. Pero acerca de los tiempos de las fiestas solemnes, no tenéis necesidad de que os escriban, porque es el código para saber cuándo va a ser la segunda venida. Aquí vemos claramente que aquí sucede la primera resurrección, lo que Apocalipsis 20 leímos. Ahora yo les hago una pregunta: si el Señor ya se llegó a la iglesia, si lo queremos ver así, a los santos, algunos resucitaron, otros se fueron en el rapto, tú te quedaste y va a haber una segunda oportunidad, entonces tú vas a morir y vas a volver a resucitar. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? Eso es absurdo y eso es totalmente ilógico. No hay ninguna segunda oportunidad en la Biblia, no la vamos a encontrar, es un invento, ¿sí? Como también es un invento de la última semana de Daniel. Lo que hacen es sumar 62 más 7 para que quede una semana de 7 años. Y al rato a ver si lo podemos ver en las escrituras para que vean cómo la manipulación de Satanás. No hay 7 años, solamente va a haber tiempo, tiempo y mitad de tiempo. Aquí vemos en Apocalipsis 20 que enfrentan al anticristo estos santos y que ellos resucitan y es la primera resurrección. ¿Dónde sucede? En el rapto. Lo acabamos de leer. ¿Dónde están los 7 años? Okay.
vamos a ver quién realmente va a resucitar, porque hay requisitos para resucitar. En Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si no hay santidad, olvídate de la resurrección, de que vas a resucitar. Esa palabra se llama, en griego es anastasis, precisamente, la resurrección, ¿sí? En Lucas 14, vamos a ver este pasaje de Lucas, una de la Besorá del Evangelio, ¿sí? Lucas. Algo interesante también que quiero explicar, pero vamos a ver un poquito la referencia. Esta es una Biblia nueva. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 14. Dice así, 14, verso 12. Pero lo vamos a leer desde, sí, Lucas 14, verso 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quieres resucitar? Aquí está la clave. Lucas capítulo 14, verso 12. Es importante hacer esto, ¿ok? Me acuerdo que una vez vino un indigente hace muchos años, se llamaba Nicanor, y siempre que venía lo ayudaba y le decía, vente, vamos a comer aquí adentro de la casa, y lo invité a comer. Y él le daba pena, ¿cómo voy a entrar? No, pásenle, ¿sí? Porque eso es lo que nos enseña. Inclusive una vez me trajeron un muchacho, mi amigo Chuy Villanueva me lo trajo, yo pensé que era de una iglesia aquí cerquitas. No sé si lo recibieron o no. Entonces él me dijo, como parece ser que me había dicho que no lo habían recibido el muchacho. Entonces vino el muchacho aquí y aquí estuvo hasta otro día, le di de comer y todo. Y ya le conseguí dinero para su pasaje con el hermano Arturo, que fue un siervo de Dios que aprendía mucho las escrituras, se las memorizaba. Y eso es lo que dice el texto en Timoteo, que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Esa palabra saber en el griego es memorizar, es un deber memorizar las escrituras. ¿Quieres formar parte de la resurrección? Tienes que hacer lo que viene en Lucas 14, verso 12. Ya vimos Apocalipsis 20, que menciona claramente que los que mueren por el anticristo reinan con Cristo 1000 años, y es la primera resurrección. ¿Dónde sucede? En el arrebatamiento. Se cae la doctrina de que nos vamos y aquí hay 7 años. Eso es absurdo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel, las escrituras es algo maravilloso, es la palabra de Dios. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que estos videos llegan a las personas. Nos queda menos tiempo. Recordemos lo que dice Jesucristo en Mateo 24, 34. No pasará esta generación sin que Él regrese. Lo que no se sabe es el día y la hora de su venida. Una pregunta. ¿Tiene caso que yo sepa cuándo va a venir Jesucristo si Él se lleva a la iglesia antes de la segunda venida? El rapto es una cosa y la segunda venida es otra cosa. No es lo mismo, ¿sí? Okay. En el libro de Daniel capítulo 12, el mundo va a seguir. La Biblia dice en Eclesiastés 1:4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Cuando las escrituras dicen que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, quiere decir que es el mismo cielo y la misma tierra renovados. Porque si se destruye el planeta completamente, no va a haber el infierno. El infierno está en las partes más profundas de la tierra, y si se acaba el planeta, ya no hay infierno. Entonces, ¿cómo van a ser atormentados? Señor, si vas a destruir el planeta, entonces ya nadie va a estar en el infierno. Es absurdo. El infierno está debajo de la tierra, ¿sí? Está en el núcleo, está en las partes más profundas de este planeta. Este planeta fue diseñado por Dios para ser eterno. Lo que está pasando es terremotos, inundaciones, porque la tierra ya no soporta el pecado del hombre, ¿sí? Daniel capítulo 12, ¿sí? Verso 1, vamos a leerlo todo completo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que quedan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, la resurrección, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El contexto, la resurrección, ¿sí?
Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dientes y sus señales al cielo y juró por el que vive por los siglos de siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, el poder militar de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando Israel sea entregada a la ciudad, cuando caiga la ciudad, en ese momento los muertos serán resucitados. Lean el contexto, no es antes. Las escrituras demuestran que vamos a conocer al anticristo y lo vamos a encarar. Es más, él ya está aquí. Y no es ni Macron, ni es el príncipe Felipe. La Biblia, el nombre define quién es su labor. Como Jesús, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa? Llamará su nombre Yeshua porque Yoshia, él salvará. ¿Quién es Satanás? La Biblia lo llama el rayo que cae de los cielos. El Barack que cae del Obama. Aunque mucha gente dice, esto no es posible, esto no es verdad, está codificado en los códigos de la Biblia, que es Obama. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el libro, ya vimos que el contexto habla de que cuando cae Jerusalén sucede el arrebatamiento. También lo vimos en Apocalipsis 18, que cuando cae la ciudad, que es culpable de la muerte de los santos y apóstoles y profetas, dice que en ese momento llegan las bodas y a la iglesia se le permite que se vista. Esa palabra vestir, de lino fino en el griego, es la misma palabra que menciona Corintios capítulo 15. Esto corrupto será vestido de incorrupción. El griego, hermanos, esos que estudian hermenéutica, ya que no aceptan el hebreo, por lo menos el griego. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje, Romanos, aquí los tengo anotados, Romanos 10, verso 15. Romanos 10, verso 15. Ahorita vamos a ver lo de las 70 semanas de Daniel. Romanos 10, verso 15. Este es mi trabajo. ¿Por qué? Jesús dijo en el libro de Juan: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo del Hombre, porque este señaló Dios el Padre. No trabajan para Dios. El anticristo los va a tener trabajando día y noche. Saben que van a aparecer como zombies, controlados por el chip. Eso también tal vez lo diga en otro video. ¿Sí? Romanos capítulo 10. Y no estoy diciendo que la gente no trabaje. Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Romanos 10, verso 15. Dice así. Dice, porque si su exclusión, Romanos 10, verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La resurrección, si su exclusión fue la reconciliación del mundo, cuánto más su amplia restauración. Vida de entre los muertos, la resurrección. Israel va a ser salvo y va a participar de la resurrección. Olvídense de doctrinas falsas. Esos que dicen que están en la doctrina, está muy chueca esa doctrina. ¿Sí? Okay. Ahora vamos a ver. Aquí vemos que la resurrección sucede cuando cae Jerusalén. En Apocalipsis 18 dice que cuando cae la ciudad de Jerusalén, en ese momento es el arrebatamiento y después viene la segunda venida. Esto puede durar 10 días. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las fiestas entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Yamina Noramim, los días terribles. ¿Okay? Los judíos que conocen el judaísmo mesiánico saben esto, y los cristianos que estudian bien perfectamente el hebreo y el griego también lo saben. Vamos a ver otro testigo de las escrituras. Apocalipsis 11, verso 3-7. Apocalipsis 11, esta palabra significa quitar el velo, hacerlo claro. Sin embargo, mucha gente no lo quiere leer. Dos libros recomendó Jesucristo: el Apocalipsis y el libro de Daniel. Ni siquiera se leen a veces en las iglesias. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Dice la palabra de Dios, Dabar Elohim. Apocalipsis 11. Vamos a ver el versículo 3. Habla de los dos testigos. Esta palabra testigos es la misma palabra en griego decálogo, que habla en relación a los 10 mandamientos. Es obvio que está hablando de Moisés, pero también está hablando de Yeshua Hanavi, de Elías inclusive. Se dice dentro de la tradición judía que Pinjas o Fines, el que asateó a una mujer moabita con un israelita y que Dios le dijo que su sacerdocio sería eterno, es el mismo Elías, que duró muchos años antes de ser arrebatado en el torbellino. ¿Sí? Dice que un carro de fuego apartó a Elisha, a Eliseo de Elías, pero él subió en un torbellino. ¿Sí? Okay. Apocalipsis capítulo 11.
menciona verso 3, daré a mis 2 testigos que profetizan 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ustedes pueden leer el contexto, pero vamos a ir al pasaje 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Sí? En el versículo 11 de Apocalipsis 11 dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyó una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Aquí hay una resurrección, después de enfrentar a la bestia. Vimos en Apocalipsis 20 que hay algunos santos que también enfrentan a la bestia, y es la primera resurrección. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles 7 años? Los únicos 7 años son los que vienen en la guerra de Gog y Magog, cuando van a estar levantando los cuerpos muertos y toda la artillería de guerra. No hay otros 7 años. ¿Sí? Ahora, aquí lo dice, ya lo vimos, estamos viendo a través de Daniel, a través de Apocalipsis 11, Apocalipsis 20, a través de las escrituras, ¿cómo es el asunto? Que Israel también va a ser resucitado. ¿Sí? Es Romanos capítulo 2, verso 15. Su explosión fue la reconciliación del mundo, cuanto más su amplia restauración, vida de entre los muertos. ¿Okay? Vamos a ver otro texto, Apocalipsis 14, verso 8. 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor. Es Apocalipsis 14, 8. Verso 9. El tercer ángel lo siguió diciendo, la gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y los ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche a los que adoran la bestia. Él los va a hacer trabajar, aquí no está, vean bien el contexto, los va a hacer trabajar día y noche, el microchip, ¿sí? Día y noche, no tienen reposo, dice, a los que adoran a la bestia, no tienen reposo ni de día ni de noche a los que adoran, tiempo presente, a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjense lo que dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo decía, escriben, bienaventurados y aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, después de enfrentar al anticristo. De aquí, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es la misma resurrección del arrebatamiento. Vamos a enfrentar al anticristo. El contexto, hermanos, ¿se dan cuenta? No hay eso de que nos vamos de aquí a 7 años. Ahorita vamos a ver Daniel 9:27, cómo se tergiversa ese texto. Ok. Vamos a ver Apocalipsis 15, del 1 y 2. Apocalipsis 15 dice, verso 1, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían adorado, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el altar, el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí vemos que estas personas enfrentaron al anticristo, pero ahora están en los cielos. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber habido un arrebatamiento para que ellos estén ahí. Los 144,000 enfrentan a la bestia y son llevados al cielo. Los 2 testigos se enfrentan a la bestia y son llevados en una nube al cielo. Apocalipsis 20 dice que los santos son decapitados por no recibir la marca de la bestia, y ella es la primera resurrección. En el libro de Daniel, de Daniel 12 dice que cuando caiga Jerusalén, cuando se apoderen de la ciudad, sucede precisamente que los muertos despiertan del polvo de la tierra. El contexto. ¿Dónde están los 7 años? ¿Dónde está que nos vamos antes? ¿Dónde está eso que dice David Diamond? Ay, hermanito, David Diamond, no sabes hacia dónde están llevando a la gente, diciéndoles que Cristo va a venir por ellos y se van a ir al cielo. No, hermanito, no todos se van a ir, y vamos a enfrentar al anticristo. Los 2 testigos los van a enfrentar, los 144,000 los van a enfrentar, los santos los van a enfrentar. Apocalipsis 20, lee el contexto, vamos a ver más. ¿Sí? Vamos a ver el pasaje de las 70 semanas, vamos a ver qué es lo que sucede remate con este asunto. Este mensaje es corto, pero yo creo que es suficiente. Pueden ver el video varias veces y detenerlo, si hablo muy deprisa. Las referencias son claras. ¿Sí? Daniel, el libro de Daniel. Y esta Biblia es maravillosa porque está en griego, está en hebreo, y de veras se la recomiendo. ¿Sí? Esta Biblia se llama palabra clave. Les va a ayudar en el griego y en el hebreo. ¿Sí? ¿Sí? Si quieren. Vamos a ver el libro de Daniel.
capítulo 9. Fíjense bien el detalle, qué es lo que está pasando. Daniel 9, 27. Verso Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, pero vamos a leerlo desde el 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí hay una separación. ¿Sí? 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algunos hermanos suman 62 más 7 para que quede una semana. Ese es un error. Vamos a ver el versículo siguiente. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está. ¿Se dan cuenta? El libro de Daniel no la suma, la separa. A las 62 semanas queda una de 7 semanas. ¿Sí? Aquí está hablando de restaurar Jerusalén. ¿Cuántas restauraciones ha tenido Jerusalén? 2. Una en el tiempo de Nehemías, de Nehemías, y otra el 29 de noviembre del 47, cuando fue dada la orden de la ONU para restaurar al pueblo judío a su tierra. ¿Sí? Son 2 restauraciones. Aquí está hablando de 2 venidas en un solo texto. Dice, habrá un periodo de 62 semanas y 7. Las 62 semanas ya se cumplieron cuando Cristo vino. Las 7 semanas también se cumplieron desde 1996, cuando Israel fue, desde el 29 de noviembre del 47, dada la orden para restaurar Jerusalén. Fue nación en 1948, 14 de mayo. Ojo. ¿Sí? Y luego dice Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Tito, destruirá el santuario, la ciudad y el santuario. Tito quiso conservar el templo, pero una tea cayó en una de las cortinas y se encendió el santuario. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. El pueblo, él no quiso destruirlo, pero lo destruyó. ¿Sí? A su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las abominaciones, 19 siglos, de ser Jerusalén hollada por los gentiles. ¿Sí? Y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Vuelve al texto de quién confirmará el pacto con los muchos. ¿Sí? Aquí dice que a las 62 semanas, verso 26, se quitará la vida al Mesías, vendrá un príncipe, destruirá el santuario, y vuelve al texto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda de cereales. Ojo, no es el Hatamí, no es el continuo sacrificio, no es el Shacharit, ni el Minja, ni el Arbit del muro de lamentos. Son 2 ofrendas distintas. Aquí es sacrificio y ofrenda. ¿Sí? Él confirma pacto. Esta palabra es Bigavir le Rabin. Ya viene la palabra Geburot, poderoso. Está hablando del Mesías. Confirmará el pacto con muchos. Él dijo, este es mi pacto que confirmaré, dice, con muchos en mi sangre. ¿Sí? Y luego dice, después con la abominación de las desolaciones vendrá el desolador, y claro que va a haber una última desolación, por supuesto. El problema con este texto es que suman 62 más 7 para dar 69 y que queda una semana donde se supone que es la última semana de Daniel. Pero lean el contexto, las divide 62 y 7, y a las 62 que se cumplen cuando muere el Mesías, quedan 7. Hay una restauración de Israel que en 1996 Israel cumple esas 7 semanas, 49 años, que se celebró el 3000 aniversario desde que el rey David estableció Jerusalén, la capital del reino, Jerusalén. Y de ahí en adelante, si contamos más adelante, nos daremos cuenta que en este año ya son 70 años, pero Cristo dijo que llegaríamos quizás 70, 80 años o menos de los 10, pero de que somos la última generación, somos la última generación. Espero no haya hablado muy rápido, porque a veces es muy complicado. Yo cuido a un anciano de 88 años y a veces se para y yo no quiero que se me vaya a caer mi papá. A veces es muy complicado para mí hacer videos actualmente o moverme, porque yo cuido a mi padre. Mis hermanos, gracias a Dios, me apoyan cada 15 días y a veces es muy complicado. Entonces, pero lo que quiero es que entiendan es que las escrituras no mencionan esos 7 años. Lo que hacen es sumar 62 más 7 para que quede una semana. Lean el contexto. Daniel 9:27. Dice así, se los va a leer más lento. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Cristo, el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí está hablando de 2 restauraciones de Jerusalén, que tienen que ver con las 2 venidas. Un capítulo habla de las 2 venidas como si fueran la misma. Ustedes lo saben, ¿sí? 62 y 7 semanas. Y luego dicen, verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, al Cristo. Quedan 7. Esa es de la primera restauración cuando Nehemías. La segunda fue el 29 de noviembre del 47. Y si contamos desde el 29 de noviembre del 47 a 1996, son 7 semanas de años, que fue el 50 jubileo de Israel. Ustedes lo pueden ver en un periódico, 1996. Israel celebró el 3000 aniversario desde que el rey David estableció Jerusalén, la capital del reino. Es la segunda restauración. ¿Sí? Y lo dice, y vendrá un príncipe
y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Tito, ¿sí? Después y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿sí? Y luego vuelve al texto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Esto lo hizo Cristo, no lo hace el anticristo. Y luego dice, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el que hace desolación. Dice, después, o sea, de que Cristo cumple eso, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. 19 siglos de abominación. ¿Qué es la abominación desoladora? Que desalojan al pueblo, pero la mitad del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con esas naciones. El templo que menciona Pablo, búsquense una Biblia en griego y en hebreo, como esta Biblia, se la recomiendo, ¿sí? Cuando Pablo habla del templo en 2 de Tesalonicenses, no está hablando del templo de Jerusalén. Él emplea la palabra naos, templo figurativo, no girón en griego. El hombre en pecado que menciona ahí no está hablando del anticristo. Cuando dice que el Señor lo mata con el espíritu su boca y el resplandor de su venida, pónganse a pensar en un detalle. Porque en Apocalipsis 20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego? No dice que lo mata con la espada. Dice, los demás fueron muertos con la espada del que montaba el caballo blanco y su ejército. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. El anticristo no es matado con la espada. Entonces, ¿cómo está aquí lo que ve en Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que lo mate con el espíritu de su boca a este impío? En el hebreo significa varias personas y se refiere precisamente, Pablo se está refiriendo a un templo y se está refiriendo a gente que cree en milagros, prodigios y milagros y señales sin Torah, anomía. Está hablando del cristianismo apóstata, hermanos, que no está adherido al pueblo judío. No está hablando del anticristo, aunque el anticristo también va a recibir su merecido y el falso profeta también. Shalom y bendiciones, y ojalá que no haya hablado tan rápido, pero la verdad es que es muy complicado. Shalom.